El maestro de Nazaret vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Estando a la mesa en casa de Mateo, publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y los discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús dice, no necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 21 de septiembre, año 2020. El llamado, vocación, llamado universal a la conversión personal, a la santidad de vida, a la perfección de la vida, a cumplir los mandatos de Dios. Dios llama a pecadores, Él no llama a justos y perfeccionistas. Así son las cosas con el Señor. Aprendimos de la vocación esa importancia de la gracia de Dios que no excluye a nadie de su amistad. Si una persona pretende hablar de la vocación, tendrá que aprender la palabra general que es universal. La vocación es un llamado a dar una respuesta correcta, justa, honesta a la misión que cada persona puede cumplir aquí en esta tierra. Tanto lo puede ser un profesional, como lo puede ser un padre de familia, como lo puede ser un obrero, como lo puede ser un sacerdote, una religiosa, como lo puede ser un científico, un maestro, un educador. Todos tenemos que responder por ese llamado universal de Dios para cumplir con la misión que podemos realizar aquí en esta tierra. Y el primer requisito se llama la conversión. El primer requisito no es la perfección del ser humano. Las personas no son llamadas por Dios porque son perfectas. Las personas son llamadas por Dios porque Él quiere abrirles un camino, un espacio. Él quiere que a través de la gracia y a través de la palabra, esas personas presten un servicio a la comunidad y a la sociedad. Por eso en la Biblia hay un llamado a una cantidad de gente que van apareciendo en el camino de Jesús de Nazaret. Mientras se encuentra sentado a la mesa en casa de Mateo, que es Leví, respondiendo a lo que se escandalizaban porque frecuentan compañías poco recomendables, Jesús da la gran declaración de una vocación. No necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús no excluye a nadie de su llamado. Jesús no tiene reservado su llamado para gente especialísima, ni muy volada de inteligencia o de un estrato social especialísimo. Jesús llama a las personas y las llama a una vocación, así como llamó a San Francisco de Asís y llamó a cantidad de personas humildes, sencillas, a grandes, altos y bajos, así sigue llamando a la humanidad. El llamado entonces, vocación, es para seguir a Jesús y de eso se trata si se aplicara a la vida religiosa. El llamado para seguir a Jesús de Nazaret. El llamado de un laico a seguir la palabra de Dios en la iglesia y hacerle tanto bien a la sociedad. Laico es una vocación para ser un excelente laico, una persona colaboradora, misionera, ejemplo para los demás. La Biblia habla de unas primeras personas llamadas a seguir a Jesús de Nazaret y fueron 4 pescadores y todos eran de origen judío. 4 pescadores de origen judío y así lo cuenta el Evangelio según San Mateo en ese capítulo 4, verso 18. Dice el Evangelio
Paseando por el lago de Galilea vio a dos hombres, a uno que se llamaba Simón, lo llamaban Pedro, y Andrés su hermano. Lanzando la red en el lago eran pescadores. Y les dijo: venga conmigo y los voy a convertir en pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes y lo siguieron. Vocación: abandonar, dejar todo, confiar más en el que lo envía a la misión, no confiar en la misma persona. No decir: yo tengo estos talentos y por eso soy mejor misionero y mejor vocación que los demás. Está totalmente equivocado. Vengan conmigo. Y dejando las redes lo siguieron. Y más adelante vio a otros dos, a Santiago. Eran hermanos, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con el papá Zebedeo. Dejando las redes siguieron al maestro. Ahí están los primeros 4 llamados. Los 4 primeros llamados por Jesús cumplieron la orden, dejaron todo y siguieron al maestro de Nazaret. Ahora Jesús, después de estos llamados, llama a uno que es un publicano, que es considerado como en la sociedad como un pecador, tratado como una persona impura, criticado por unos personajes que se llaman los fariseos, que eran observantes de la ley. Esos critican y denigran de las demás personas. El seguimiento de Jesús entonces exige romper con el esquema que tiene la persona. Hay que romper con el esquema. Mateo deja el despacho de los impuestos, la fuente de la renta, el ingreso de la plática y sigue a Jesús. Y Jesús da un gran ejemplo en materia de vocación. Busca a la persona para que se convierta y viva, para que se levante y camine y haga mejor las cosas en la sociedad. Jesús se sienta a la mesa con los pecadores y los publicanos. Es criticado, pero eso no importa, porque es que los que critican no saben para dónde va el maestro de Nazaret. No necesitan de médico los que están fuertes, sino los que están mal, las personas que están enfermas. Tienen que aprender lo que significa misericordia y no sacrificio. La religión no es bla, bla, bla. La religión es practicando caridad, misericordia, prudencia, respeto con los demás, dando la mano, ayudándole a la otra persona. Jesús ha venido a llamar a los pecadores, no tanto a los justos y a los perfeccionistas. El Papa Francisco, un 8 de marzo del año 2020, hablando de las vocaciones en su mensaje anual por las vocaciones, decía como 3 cositas interesantes. La primera, que toda vocación nace de la mirada amorosa con la que Dios vino al encuentro de la persona. Es decir, viene a buscar la persona. La vocación, más que una elección, es una respuesta a un llamado de Dios. Segunda posición del Papa. Es una respuesta a un llamado gratuito de Dios. Y la tercera, se descubre la vocación y se abraza la vocación a la que es llamada la persona cuando se abra esa persona a la gratitud y acoja a Dios en su vida personal. La persona se vuelve muy buena y cumple su misión y explota muy bien su vocación cuando permite que la gracia de Dios lo conduzca y se abre desde su propia conversión personal. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.